venir aquí porque buscar dinero por donar la madera a la familia, como la comida, médico, todo. He salido de mi país porque quería una vida mejor que la en mi país. Yo decidí venir a España por la situación en que se vive uno allá, mucha pobreza, poco empleo y pues aquí por lo menos trabajo se encuentra y vive uno bien, puede ayudarle uno mucho a la familia, a los hijos. Bueno, viene como vienen todos, en busca de un horizonte mejor. Vaig arribar aquí a Catalunya l'any 89, l'any 89, sí. Primer em vaig aterrissar allà a Terrassa, i després pues, de Terrassa cap a Almeria i d'Almeria pues, cap a València i de València pues, cap una altra vegada a Terrassa. Tot això, tot el trajecte aquest era per anar buscant les temporades de treball. Vaig aprofitar el moment per venir a Espanya, treballar en aquests 3 mesos de l'estiu i tornar-hi per poder tirar endavant els estudis i la despesa durant l'any de l'estudi. Per la dificultat de vivir, yo prefiero marcharme para buscar una vida mejor del futuro. Antes de venir a España, pensaba que el camino era muy fácil. Es un viaje muy difícil porque es riscar la vida. Cuando vaya a arribar aquí, vaya a trobar un mundo diferente de mi país y la gente diferente y la cultura diferente y creo que todas las cosas son diferentes de mi país. Mi padre no tenía dinero para pagar mis estudios, por ese motivo me largué a buscar una vida mejor. Decidí venir aquí porque mi marido trabaja en Guisona. Mi marido está aquí y yo quería venir aquí porque no es fácil sola con niños. En primer, aquí a Cataluña quise venir porque pensé que, España porque nos entendíamos hablando, ¿no? Y en segundo, buscando otra vida que allí no la tenía. Venimos con un contrato de la misma empresa, nos trajo de nuestro país, buscaban gente de matadero que supieran manejar cuchillo y que entendieran más bien de lo que es la faena en alimentación. Cuando hubo una entrevista y fuimos muchos candidatos, fuimos 10 personas que llegamos hasta ahí. He trabajado para un pakistaní, en principio, sin papeles, sin nada. Hacía una comida de su país y yo tenía que venderlo en tiendas pakistaníes. He trabajado en Forum Barcelona, sin papeles, en una cocina. Trabajaba 16 horas cada día. Sin descanso, sin nada, solo comía. Esto estaba el descanso de un cuarto de hora. Y lavar platos, cortar cebolla, patata y todo esto, pero 16 horas cada día. Llegaba a casa, dormía 2-3 horas y tenía que empezar otra vez. Mis primeros trabajos aquí, estuve trabajando en la vendimia, cogiendo uvas. Luego estuve otro tiempo cogiendo patatas y ya luego estuve otros días trabajando con un señor de un almacén de pieles de ovejas, estuve otro tiempo con él y luego estuve trabajando en la construcción,
estuve trabajando de paleta y ya ahora estuve aquí en el camping, trabajando en el bar, ahí en la cocina, luego en el service, 2 temporadas y ahora estoy aquí trabajando directamente con el camping, en mantenimiento y bueno, lo que mande. Una persona del grupo va de su familia que tiene un taller de mecánica y va a ayudar para trabajar en este taller. El trabajo es de arreglar coches y una otra yo es de arreglar también mangueras. He trabajado de camarera en un bar, he hecho unas pruebas de camarera de piso en un hotel, ¿qué más? De limpieza he trabajado también y ya está. Pero mi primer trabajo con contrato y tal es aquí. Yo trabajo en esa empresa limpiando las escaleras y me pagan a 5 euros la hora. Estabas durmiendo a la calle, en el jardín, pasa un administrativo, pasa un policía, no te toca, dice que duerme tranquilo, está bien, porque ya lo sabe que hay gente que no tiene trabajo, no puede ni alquilar, ni pagar, ni hotel, ni nada. Esto también condiciones buenas que... Y después salía poco a poco, trabajo de construcción, trabajo de hostelería, trabajo de otras cosas. El trabajo, wow, dificilísimo. Yo empecé casi nada, andando los bares ambulantes, llevando 4 collares en mis manos y ya está. Poco a poco, vendo 2, compro 3 y hemos abierto una tienda también, una petita tienda en Barcelona de artesanía.